Buenos días con todos, qué gusto verlos una vez más. Estamos aquí en este lugar donde nos reunimos siempre para adorar a Dios. Y como ustedes saben, la semana pasada iniciamos un tema, podríamos decir que es una miniserie de 2 temas, por así decirlo, de 2 domingos, donde hemos estado hablando acerca de los conflictos. Lo llamamos ruido de fondo y había una razón por qué, ¿no? Y es que muchas veces el ruido ambiental y la forma en la que nos desenvolvemos con él se parece mucho a cómo manejamos los conflictos. Algunos nos llaman más la atención, otros simplemente los dejamos pasar. Algunos nos quitan el sueño, literalmente, y otros podemos simplemente decir voluntariamente, mañana los manejo. Y son muchas las cosas que nosotros podemos hablar acerca de este tema. La semana pasada lo iniciamos. Y hoy día vamos a culminar, vamos a ver una segunda parte. Y como lo hacemos siempre, quiero invitarte que junto conmigo puedas dirigirte a Dios para que Él nos dirija, Él nos guíe y también dejar nuestras cargas en Él. Muy posiblemente venimos de diferentes situaciones, con diferentes cargas que podemos traer. Y es bueno que en medio de esto estemos atentos a lo que Dios tiene que decirnos, a nuestro corazón, y dejemos todo en las manos de Él. Así que ahí donde estás te invito a inclinar tu rostro. Vamos a dirigirnos a Dios en oración y vamos a dejar este tiempo en Él. Padre, gracias Señor por tu bondad. No queremos empezar esto sin reconocer que ninguno, incluyéndome yo aquí, puede estar en este espacio por nuestras propias fuerzas. Tu gracia nos ha traído de diferentes maneras, proveyendo, trayendo solución a diferentes temas en nuestra vida. Y en tu gracia, Señor, has permitido que diferentes situaciones pasen hasta este momento. Confiamos en tu cuidado, confiamos en tu control. Y aún si no estamos pasando momentos difíciles, podemos, Señor, reconocer que incluso la misma paz la traes tú. Queremos, Padre Santo, agradecerte por el cuidado que tienes de nosotros y queremos disponer nuestras mentes y corazón a lo que tienes que decirnos. Danos entendimiento, danos dirección, y lo que ahora vamos a poder meditar en tu palabra permite que pueda no solamente guardarse en nuestras mentes, sino asilarse en el corazón y en el momento debido ponerlo en práctica, Señor. Gracias por lo que podemos aprender hoy y te pedimos tu dirección de principio a fin. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, entonces habiendo calentado motores y habiendo entendido cómo debemos entrar a la palabra, pues hoy día vamos a desarrollar esta segunda parte que habíamos mencionado. Hemos estado hablando de conflictos, como dije, ¿no? Y hay muchos tipos de conflictos. Cuando vamos a la Escritura, nosotros pensamos en conflictos y posiblemente ya pensamos en una persona, ¿no? Hay muchos casos en particular, hay conflictos recurrentes con ciertas personas y a veces por ahí, por A o B, hay una persona que en algún momento te agarra tirria, ¿no? Te agarra de punto, por así decirlo, o tú mismo, en tu propio corazón, ya se han marcado. A veces puede ser alguien en el trabajo, en la familia, puede ser en el vecindario, incluso, aunque no debería ser, puede suceder en la iglesia. En diferentes escenarios, porque no somos perfectos, terminamos de alguna manera de tener diferencias y no siempre esas diferencias se resuelven o no siempre buscamos diligentemente resolverlas. La Biblia nos llama a hacerlo, pero los conflictos nos siguen rodeando y se van a seguir despertando conflictos porque, como aprendimos la semana pasada, Dios va a usar muchos de ellos. Algunos de estos conflictos, si yo no los atiendo, tienen el potencial de destruir partes de mi vida que son muy importantes, como mi reputación, como mi confiabilidad. Hay conflictos que pueden destruir iglesias, familias, matrimonios, pueden destruir trabajos y pueden destruir incluso mi propia economía. Dios me llama a la luz de la Escritura a actuar responsablemente con los conflictos. Y eso implica que nosotros entendamos qué es lo que Dios piensa exactamente del conflicto. Dios es el primero, literalmente, en poder traer solución a los conflictos, porque ¿qué sucede? En mi propia vida y en mi propio corazón yo tenía un conflicto con Dios. Todos teníamos un conflicto con Él y Dios en su amor y en su gracia mandó a su Hijo porque Él es un Dios de paz y reconcilió a los hombres con Él. Nosotros éramos enemigos de Dios y en el momento en que amamos el mundo nos volvemos a constituir de la misma forma, dice el texto. Nosotros no podemos estar ahí. No podemos vivir de esa manera y por eso Dios, sabiendo que el pecado produce conflicto, que nos separa, trajo su amor, trajo a su Hijo, y la Biblia de diferentes maneras nos insta y nos llama continuamente a poder mostrar la gracia de Dios y poder buscar la paz de Dios, poder buscar la reconciliación en medio de lo que la palabra enseña. Dijimos la semana pasada que a veces hay momentos en los que eso no es posible, porque hay ciertas cosas que no se pueden negociar. Cuando es, por ejemplo, la palabra lo que está negociándose, no mi reputación, no mi persona. Y hay que entender cuando hay ciertos problemas que a veces ya no están en mi parte. Pero
como aprendimos la semana pasada, yo tengo que entender cómo actuar frente a los conflictos. Y la semana pasada hablamos justamente de esto. ¿Cuál debe ser mi primera reacción? Cuando alguien me ofende, cuando alguien actúa mal conmigo, cuando de alguna u otra manera ciertas circunstancias suceden en mi propio corazón o en mi propia vida, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, y de pronto yo me veo sorprendido por un conflicto, por alguien que de pronto actúa mal sobre mí, me ofende. Pues en la Biblia se nos llama a actuar de cierta manera, a recibir el conflicto de cierta forma, a permitir incluso que el conflicto me afecte de cierta manera y detrás de eso tener una esperanza con la que Dios puede trabajar ahí. Una de las cosas que dijimos es que Dios va a usar el conflicto muchas veces para aflorar cosas que a veces para nosotros no son muy evidentes. Y detrás de eso el conflicto puede permitirme a mí crecer, conocer más a Dios, y si yo me niego a esto, no estoy entendiendo muy bien cómo Dios actúa. Posiblemente estoy confundiéndome con la gracia de Dios en diferentes escenarios, pero Dios espera diligentemente que yo vea a Dios en medio de mis conflictos, sean grandes, sean pequeños, sean complejos o sean simples. Dios tiene muchas maneras de manifestarse y una es a través de los conflictos. La Biblia lo va a mostrar de diferentes maneras. Hoy día vamos a ver la otra parte. Yo te prometí que íbamos a ver cómo resolver los conflictos, porque literalmente el tema es muy amplio. Y aquí es donde yo quiero hacer una aclaración antes de que entremos, porque tenemos un tema con esto, y es que hablar de los conflictos son tan amplios, son tan variados, vienen de tantas formas y en tantos lugares, que a mí me da falta el tiempo para decirlo en una sola enseñanza. Nosotros en el seminario nos preparamos para trabajar estos temas, hay un montón de libros a continuación de esto, de hecho hay diferentes cursos para hablar acerca de estos temas y se escriben enciclopedias de esto, hermano. Así que literalmente no me va a alcanzar el tiempo para ver todo, y en algunos momentos vamos a hacer como el metropolitano, vamos a llegar a un paradero, van a bajar los que tienen que bajar, subir los que tienen que subir y vamos a ir directo al otro. Quisiera profundizar en algunos puntos, quisiera ir y dar diferentes detalles, pero no nos va a dar el tiempo. Así que si tú puedes, toma foto, apunta, escribe, no sé lo que tú creas, y si después tienes preguntas, puedes buscarme, yo te puedo ayudar a encontrar mayor respuesta, o puedes pedir consejo, o puedes buscar mayor información después en la Escritura, porque todo lo que vamos a ver está en la Escritura, y de diferentes maneras esto te puede ayudar. Así que vamos a introducirnos entonces a cómo tratar nuestros conflictos según lo que la Biblia nos dice, porque nosotros no queremos simplemente tratar los conflictos así de manera general, como de pronto cualquier manual humano lo puede decir. Para eso hay que entender algunas verdades que posiblemente algunos de nosotros ya conocemos, algunos quizás no, pero para estar en la misma página hay que saber algunas cosas que antes de ir al texto necesito aclarar. Número uno, si hay una pregunta que debemos hacernos para iniciar, es ¿cuál debe ser la búsqueda como cristiano? O sea, yo como cuando voy a un conflicto, ya entiendo que tengo un problema con alguien que posiblemente se ha prolongado, se ha hecho grande o no sé, es algo que ya comienza a incomodar y evidentemente es un conflicto. ¿Cómo debo yo reaccionar ante él y qué debo buscar? ¿Cuál es mi propósito al querer solucionarlo? ¿Cuál es la reacción concreta que yo debo de tener? Mira, en el mundo hay diferentes tipos de personas, gente que conoce a Dios y gente que no conoce a Dios, y cuando vemos los conflictos, los vemos de diferentes maneras. Voy a poner algunos ejemplos concretos para entenderlo. Cuando tú ves a un negociante que ve un conflicto, ve una oportunidad para ganar plata muchas veces, ¿no? ¿Cuántos por ahí no vamos a ver de una manera muy particular una persona que sabe hacer negocio y en medio de una pelea sabe dónde meter plata y dónde no? Y mucha gente va a ver los conflictos como de manera oportunista, ver la manera de poder sacarle provecho. Lo que le importa en realidad es el resultado para sí mismo y lo ve de una manera utilitarista. Obviamente esto no es lo que queremos, pero mucha gente lo ve así. Si tú ves a un psicólogo, hablo en general, que atiende a una persona y una persona que va al psicólogo, pues va a pedir la ayuda para resolver el conflicto. A veces la persona no está centrada necesariamente en el proceso ni en cómo esto le va a ayudar, pero realmente lo que se busca al fin y al cabo es que el conflicto se solucione. El detalle está que el psicólogo muchas veces está enfocado en la persona y solo en la persona y en nada más. A menos que el psicólogo sea cristiano, pero en su mayoría el psicólogo está centrado en el hombre y buscando su bien y posiblemente los que les rodea bajo sus propósitos, y su enfoque va a estar solamente buscando el bienestar momentáneo presente de esta persona. Si, por ejemplo, tú ves a una persona que estudia las ciencias, como un antropólogo, que también va a examinar los conflictos, esa persona lo que menos va a querer es inmiscuirse en medio del conflicto, pero lo va a analizar. El antropólogo analiza la sociedad, entiende cómo funcionan las culturas, lo que la cultura valora, lo que no valora y cómo terminan de resolver los conflictos. Lo que haría un antropólogo básicamente es observar esto, analizarlo, preguntar, informarse, y el final del conflicto quizás no es muy importante para él, aunque quizás tenga ciertos principios, lo que menos quiere es contaminarlo porque quiere entender la cultura. A él le importa el proceso, pero no necesariamente el fin.
Mira, nosotros no somos necesariamente este tres tipos de personas, pero cuando nosotros tratamos el conflicto, actuamos de diferente manera y vamos con diferentes propósitos. Y nuestras respuestas son diferentes. Nos preguntamos como cristianos qué debemos hacer. En la práctica, mucha gente ignora esto, no va con un propósito al conflicto y reacciona rápidamente. Bueno, Ken Sandler, que es un analista del conflicto, nos muestra una gráfica que nos puede ayudar a entender un poquito cómo reaccionamos usualmente frente al conflicto. Esto no es perfecto en todos, pero de alguna manera respondemos de tres maneras. Algunos responden con respuestas de escape, como por ejemplo, lo puedes ver ahí, espero que lo puedas ver, si no lo ves yo te lo explico. Para el lado derecho tienes ahí ejemplos de escape. Para el otro lado hay personas que no reaccionan escapando, sino atacando. Y hay personas que actúan con respuestas de paz. Podemos verlo de diferentes maneras. La gente que decide escaparse muchas veces simplemente decide entrar en negación. No pasa nada. No, a mí no me ofendió. No sucedió nada. Otras personas huyen, simplemente se van. No conversan, no confrontan, no hacen nada, simplemente desaparecen. Y otros van mucho más allá, se suicidan, ¿no? Porque no pueden tener ese amor, por ejemplo. No es algo que uno espera que entienda que está bien. No es necesariamente continuamente el resultado de todos, pero es lo que pasa. Mucha gente huye de los conflictos y termina haciendo estas cosas. Otras personas atacan. En vez de poder huir, lo que hacen es buscar defenderse, buscando hacer oposición de esta manera. Algunos agreden, otros denuncian, hacen un litigio y otros hasta matan, ¿no? Asesinan. Porque hasta ese nivel se llega. Cuando hay conflictos, las personas se desenvuelven de esta manera. Pero luego están los más sensatos, por así decirlo, ¿no? Los que están en el medio, que son las respuestas de paz. Las personas a veces negocian, algunos median, algunos buscan un arbitraje, alguien que esté en el medio, algunos rinden cuentas o buscan que se haga una rendición de cuentas, se busca reconciliar, o algunos pasan por alto la ofensa. Pues todos de alguna manera estamos en el medio. Este autor le llama la loma resbaladiza porque todos cuando estamos en un conflicto caemos ahí y nos vamos deslizando hacia un lugar. Si somos conscientes de esto, nos detenemos en un lugar, pero necesitas mucha madurez y firmeza para quedarte ahí. Y detrás de eso, no siempre el cristiano actúa de esta manera. En el mundo, mucha gente actúa de otra forma y lo más probable es que en algún momento nosotros hemos sido víctimas de una persona que nos ha atacado o que ha terminado de huir o que posiblemente actuó de alguna forma con medios de paz. Como cristianos, entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Porque esto es lo que el mundo hace. Esto es como usualmente la gente reacciona. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, ¿qué dice la Biblia que nosotros debemos hacer? ¿Qué debemos buscar en medio del conflicto? Bueno, en primer lugar, la Biblia dice qué somos. Y en base a lo que somos, define lo que buscamos. Nosotros somos sal y somos luz, dice la Escritura. No tenemos que ir al texto para entenderlo. Creo que todos en algún momento hemos leído Mateo, que dice justamente, vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. No podemos esconder esa luz, no podemos perder la capacidad de salar. Si nosotros vamos a la Escritura, nosotros vamos a entender de manera más puntual que hay un propósito específico por el que nosotros debemos desenvolvernos en los conflictos. El cristiano, o para el cristiano, el conflicto es una oportunidad para traer gloria a Dios, número 1. Para aprender, número 2. Para servir, número 3. Y número 4, para ser transformado y crecer. Cuando tú estás en medio de una dificultad de este tipo, no solamente es un problema, es un rompemuelle delante de ti, un bache. No, es una oportunidad para crecer literalmente. Cuando tú analizas la Escritura, te vas a dar cuenta que esto es mucho más amplio. Dios no pasa desapercibido cómo los conflictos llegan a nosotros y cómo debemos tratarlos. Dios tiene más propósitos detrás de lo que muchas veces nosotros vemos en medio de un conflicto. Si tú analizas la Escritura desde el principio hasta el final, lo vas a ver. Ahora, una de las cosas que nos deja ver esto entonces es que cuando tú estás en un conflicto hay 3 personas involucradas, no solo 2. Estás tú, está tu oponente y está Dios. ¿Te acuerdas que cuando te casaste o posiblemente cuando te hablaron del matrimonio te dijeron es una relación de 3? Porque está Dios, está tu cónyuge y también estás tú, ¿no? Pero en los conflictos también es igual. Dios está en medio de las relaciones humanas. Sea que la persona es cristiana o no es cristiana, que teme a Dios o no teme a Dios, que es un cristiano maduro o no lo es, Dios está en medio de esto, porque Dios también tiene en control la vida de esa persona. Nosotros no podemos obviar que Dios nos llama a ser pacificadores, que en la respuesta a nuestros conflictos muchas veces estarán nuestras bendiciones. Y vamos a rendir cuentas literalmente de cómo desenvolvemos nuestras vidas frente al conflicto.
Vamos a tener una cosecha de justicia en el futuro en base a cómo resolvemos nuestros conflictos. La Biblia nos dice que nosotros, los hijos de Dios, debemos ser reconocidos como pacificadores. Es decir, tenemos muchas, pero muchas razones para que nosotros tratar adecuadamente esos conflictos. Es por eso que mientras que mencionaba estas cosas para estar en la misma página, nosotros no podemos obviar todo lo que la Escritura dice. Nos demoraríamos mucho yendo a todos estos versos porque en realidad hay bastante información acerca de esto. Pero ahora entonces queremos nosotros saber cómo resolver nuestros conflictos a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia exactamente para yo entender cómo resolverlo? ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero que hay que entender es una verdad importante. Y esta verdad a mí me voló el cerebro cuando lo he entendido. Creo que este año ha sido para mí más que suficiente entenderlo. Y lo digo porque Dios me ha permitido experimentar algunas cosas y ir a la Biblia también bastante sobre este tema por alguna razón, creo yo. Y obviamente esto tiene repercusiones mucho más amplias en mi vida. La primera verdad que yo quiero mostrarte, que posiblemente no se entiende ahí, pero lo voy a explicar con mayor precisión, es que ser un cristiano sano implica tener un nivel considerable de madurez relacional. Cuando tú lees la Biblia y la buscas leer bien, diligentemente, de tapa a tapa, te vas a dar cuenta que en ningún momento los requerimientos para los cristianos que están en las iglesias, que ya tienen cierta madurez, cierto tiempo, cierto conocimiento, son bajos. Y sobre todo cuando hablamos de relacionarnos y de resolver nuestras diferencias, el estándar es más alto del que muchas veces vemos en algunas iglesias. Cuando tú lees los textos los puedes ver. Quiero pedirte que primero vayas conmigo a Mateo capítulo 18, versículo 1. Todo este capítulo no lo vamos a leer, pero te lo voy a mostrar. Y esta es la primera cita que vamos a estudiar, que va a marcar la pauta de cómo nosotros podemos entender y manejar los conflictos. Mateo capítulo 18, versículo 1 en adelante. Leamos, dice así. Búscalo en tu Biblia porque no lo tengo acá por si acaso, solo está la cita. Mateo capítulo 18, versículo 1 dice lo siguiente. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Solo hasta ahí para poder entender. Mira, esta porción es interesante porque estamos en un momento en el que Mateo, cuando está escribiendo, nos está contando algunas cosas muy interesantes de la vida de Jesús. Lo primero es mostrarnos en toda esta sección, en estos capítulos, desde el capítulo 14 hasta el 21, literalmente Mateo nos está mostrando que el reino que vino a predicar Jesús, que la forma en la que Él nos vino a mostrar el obrar de Dios y la obra que Él quiere hacer es de cabeza. Este es un reino diferente. Literalmente, más abajo Jesús va a decir: yo soy un rey, claro, pero yo no he venido a ser servido. Yo he venido a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y curiosamente en esta porción Jesús lo dice, porque si tú ves al inicio cómo comienza este capítulo, Mateo nos relata un momento en el que los discípulos están preocupados por saber quién es el de más rango, quién es el más importante, en medio de los cristianos, en medio de los que están siguiéndole, quién es el que va a brillar más. Y Jesús les tiene que responder y les tiene que decir que necesitas ser mayor si te vuelves como niño. Toma a un pequeño, lo sienta y nos dice y nos enseña que todos los hijos de Dios tenemos la capacidad de desarrollar la humildad y la dependencia y la confianza de un niño, así con sus padres, así con Dios. El ejemplo que Jesús pone al poner a un pequeño nos marca una pauta que no es lo que el mundo hace. Los reyes en aquella época se imponían sobre sus siervos. No estaban para hacer cosas, eso lo hacían los demás por él. Ellos estaban para dirigir y para tomar decisiones y para ser honrados en la posición que tenían. Eso no hacía un niño. Un niño casi a veces ni siquiera era considerado humano en algunos contextos. Y dentro de lo que está diciendo Jesús nos está mostrando una actitud con la que yo debo buscar edificar mi vida y mi posición dentro del reino, con la humildad de un niño.
Pero luego Jesús va a pasar literalmente a usar la imagen de este niño para referirse a los nuevos que se han iniciado en la fe, a aquellos que le están siguiendo a Jesús, pero todavía no tienen el recorrido que Pedro tiene, que estos discípulos que le están preguntando ya tienen. Y en medio de todo el capítulo, lo que Jesús comienza a referir es que estos niños son personas que están buscando a Dios, pero que están empezando, que ignoran diferentes verdades de la Escritura, que están aprendiendo. Por lo tanto, tú te vas a dar cuenta que ya para este momento Jesús tenía tiempos a solas con los discípulos, donde eran ministrados más profundamente y las demás personas todavía estaban en proceso de crecer. Alguno por ahí quizás se sumaba, pero en realidad Jesús tenía exclusividad con estos discípulos que tenían madurez, que tenían mayor conocimiento, que conocían más la palabra. Y en medio del proceso Jesús les va a hablar como niños y va a decir que, por ejemplo, en el versículo 6, si cualquiera hace tropezar a alguno de estos pequeños, mejor es que te amarres una piedra gigante y te tires al mar, porque no sabes lo que Dios te va a hacer. Ten mucho cuidado con traer tropiezo a aquellos que están empezando en la fe. Si tú sigues leyendo el versículo 10, mira lo que dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que todo el capítulo trata del cuidado que Jesús tiene con aquellos que están creyendo en el Señor, están avanzando, y nosotros, que se supone ya conocemos más, ya tenemos más madurez, ya estamos más nutridos, debemos tratar con ellos. ¿Cuándo sabemos que alguien es nuevo y cuándo no? Pues en la Biblia no lo dice. Pero según lo que yo voy entendiendo aquí, hay una diferencia entre ambos. Cuando tú lees el versículo 15, dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano, este niño que puede ser inmaduro y que posiblemente hace cosas que te pueden ofender, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No lo humilles. Tú tienes que buscar dejar mal su reputación. Es un bebé espiritual. Luego sigue diciendo: si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no los oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Mira, los conflictos en medio de la vida de iglesia, sobre todo con una persona que está aprendiendo, pues la forma de cuidar a un bebé espiritual es usar este proceso. Muchas veces hemos pensado que esta es la forma de siempre atender cualquier tipo de conflicto, y eso no está mal porque en realidad tiene cierta medida de sabiduría lo que está aquí. Pero Jesús se está refiriendo al cuidado especial y mucho más cauteloso que nosotros tenemos que tener con alguien que todavía no ha madurado, que todavía no ha experimentado la gracia de Dios una y otra vez en su vida, el perdón y la caída y la humildad que se necesita para poder mostrar gracia para con otros. Es por esa razón que cuando tú lees esta porción, Jesús da un procedimiento como cuidando pequeños, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? En los colegios, para los niños de inicial, se buscan maestros y uno tiene un cuidado más particular. Los salones no son iguales que para los más grandes. Los ambientes son diferentes. No pones un salón de inicial en el 5º piso. Lo pones en el primero, porque tú sabes lo que se puede pasar con ese pequeño. Hay cuidados especiales. Y por esa razón, cuando tú vas al versículo 21, mira lo que Jesús tiene que decir. Versículo 21. Entonces se acercó Pedro y les dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Mira, en este momento Jesús pone un estándar así como que mucho engreimiento con estos, ¿no? Y Pedro, que es más viejito, le dice: pues entonces, ¿hasta cuándo lo voy a perdonar, no? ¿Hasta 70? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice: no, hasta 70 veces 7. O sea, olvídate, ¿no? No vas a encontrar la contabilidad de esto. Tú ya eres viejo en la fe. Tú ya tienes ejercicio en el perdón porque Dios te sigue perdonando. Tú tienes ejercitado ese sentido de gracia para contigo porque Dios ya te ha dado suficiente tiempo para perdonarte cuántas veces, tantas cosas que no estamos para explicarte a ti que tienes que perdonar. Tú ya tienes que hacerlo hace mucho tiempo. Y por eso la historia que viene a continuación nos narra eso, ¿no? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Y ya sabes lo que pasa después, ¿no? Él también tiene otro deudor, no lo quiere perdonar,
y al final lo descubren. Literalmente tú te vas a dar cuenta que Jesús no está poniendo un estándar bajito, es más alto. Es decir, hermano, si tú ya tienes ciertos años en la fe, tú no estás para estar en divisiones, tú no estás para estar resentido, tú no estás para poder tener que estar rogándote que te reconcilies con tu hermano. Eso es de bebés, eso es de pequeños. Tú ya estás más arriba. Es por esa razón que cuando nosotros decimos que un creyente sano es un creyente que ha desarrollado madurez espiritual, es porque cuando tú vas a la Escritura te vas a encontrar con algunos textos muy concretos que sí hablan de cómo tratar los conflictos en la iglesia a nivel de gente que ya tiene cierto peso, y son los textos que están a continuación. No te voy a pedir que lo leamos todos porque son muy amplios, pero solo voy a leer algunos para que los puedas tener. En Colosenses 3:12, mira lo que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Es decir, eso suena bonito ahí, ¿eh? Pero lo que está diciendo Pablo es que la misericordia brota por ti tanto que tú eres alguien que sabe perdonar y se le rebalsa la misericordia. De benignidad, o sea, de gentileza. Tú no eres de cara dura, ¿no? No eres un naipe, ¿no? Tú eres alguien que literalmente trata a la gente con amor. Y dice ahí, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, tú ya sabes lo que tienes que hacer porque tú ya sabes lo que han hecho contigo. En otras palabras, la gracia que Dios ha mostrado contigo, la gentileza, la paciencia, una y otra vez, es la misma gracia que tú tienes que tener con Dios. Mira, pregunto. Nosotros somos bautistas, ¿no? ¿Cuántos son cristianos aquí? Alza tu mano, por favor. Espero que te hayas hecho de sobrante, ese calor. Sí, alza tu mano, ¿ya? ¿Estás seguro de tu salvación? Algunos no están seguros. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Por qué estás seguro de tu salvación? Porque Cristo pagó el precio, ¿no es cierto? ¿Eso va a cambiar? ¿En algún momento tu salvación se va a perder? No. ¿Tú estás seguro de que esa relación no se va a romper? Esa relación va a continuar una y otra vez. Es eterna por el sacrificio de Jesús. Tú tienes esa convicción y por esa razón tú puedes venir al Padre a confesar tus pecados. Literalmente la Biblia no te dice que vengas a pedir perdón exactamente, sino confesar. Porque Cristo ya pagó el perdón. Cuando tú vas y tienes la seguridad de poder saber que vas a buscar al Padre y vas a tener oportunidad de gracia de Dios, es porque sabes que Cristo pagó el precio y eso es perpetuo. Tienes la esperanza de saber que hay puertas abiertas. De la misma forma, tú tienes que perdonar a los que te ofenden. Y una de las cosas interesantes es que cuando Dios nos permite volver y tú te reconcilias con Dios, ¿acaso Dios te dice, esta es la última vez, por si acaso, que si lo vuelves a hacer no te imaginas lo que va a pasar? Ay de ti, ¿no? ¿Tú sientes que cuando Dios te ha perdonado te trata de esa manera? Nosotros somos así, ¿no? Pero la gentileza con la que Dios nos trae nuevamente es como la del hijo pródigo, ¿no? Cuando Dios no solamente nos perdona, nos abraza, nos pone un anillo y nos viste y nos da más de lo que deberíamos tener. Cuando alguien nos ofende, nosotros hemos sido llamados a mostrar ese mismo amor, esa misma gracia. Definitivamente no es fácil, hermano. Nadie está diciendo que eso es súper sencillo, pero sí se puede. Es decir, tú puedes. Yo no estoy diciendo algo que simplemente, sí, el hermano seguro nunca ha tenido problemas, ¿no? No, hermano, ni te imaginas. Pero lo que sí te puedo decir es que sí se puede. Porque la Biblia nos insta a hacerlo y tenemos toda la autoridad en el Espíritu para poder amar a aquel que nos ha ofendido y hacerlo con esperanza de que Dios en su corazón le mostrará la verdad y todo en su momento y en su espacio saldrá a la luz. Quizás no en este tiempo, pero sí en el postrero, porque todo será evidente en su momento. Y no hemos leído Efesios 4:22 al 32 y no hemos leído Pedro. Créeme que hay un montón de textos donde Pablo pone el estándar tan alto que literalmente está dando a entender que todos los cristianos en ese lugar tienen una madurez que, Dios mío, sorprende, son casi ángeles. Pero uno dirá, pero eso no es la realidad en mí, ¿no? Posiblemente no, ahorita. Posiblemente no lo has visto así, pero así debe ser. Si hay alguien en la tierra que debe ser reconocido
por ser un pacificador, dice el texto, son los hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, dice el texto, serán llamados hijos de Dios. No tienen ni siquiera primero que saber que eres cristiano. Lo primero que van a ver es que tú eres un pacificador. Luego se enterarán que eres cristiano. Ah, tiene sentido ahora, dicen. Y es que justamente en la Escritura nosotros vemos esta realidad a la que Dios nos manda a guardar. Es interesante esto porque eso debe suceder con la gente en el mundo y con la gente aquí adentro. Y hay un texto que, como dije hace un rato, y a mí me es muy interesante, no tenemos el tiempo para verlo, pero en Juan tú ves, cuando Jesús ora por nosotros, Jesús dice que nosotros estemos unidos, que nos amemos, porque cuando entre nosotros nos amamos y llevamos bien las cosas en el mundo, la gente identifica que Dios los ama a ellos. No a nosotros, sino a ellos. Si tú lees la oración de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús dice que literalmente seamos uno, que mostremos esa unidad, porque en eso el mundo sabrá que tú los has amado a ellos. Y esto es súper profundo. Es por esa razón que sobre ese marco hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo yo procedo entonces de manera específica para poder manejar el conflicto? Lo primero que tengo que entender, como dije, es que se exige madurez, se exige peso. Yo no estoy para moverme en las ligas de nuevos, sino en las más grandes. Y por eso lo que vamos a poner ahora está moviéndose a otra velocidad, de otra forma. Primer punto que nosotros debemos considerar es glorificar a Dios. Esto suena un poco trillado, pero en realidad así funciona. Cuando tú vas a la Escritura, te vas a dar cuenta que Dios nos dice que todo lo que hacemos debemos hacerlo para su gloria. Entonces vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 10, versículo 31. Como te dije, vamos a ver varios versos. Vamos a leer este texto primero, porque es lo primero que vamos a poder sacar como un primer paso para poder actuar frente a un conflicto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice así. Busquémoslo, por favor. Como te dije, no está ahí, solo está la cita. 1 Corintios 10, 31 dice así. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Mira, literalmente acá hay una controversia en la que Pablo tiene que escribir y resolver un problema dentro de una iglesia, porque en esta ciudad se hacían sacrificios a los ídolos, se había una idolatría, y lo que pasaba era que esa carne se vendía, se consumía, y algunas personas que eran cristianas terminaban de consumir esa carne porque era lo que tenían para sus medios, y no lo hacían con la intención de adorar al ídolo, pero algunos hermanos que veían a estos cristianos consumir esta carne decían, ellos están haciendo idolatría. Esto generó todo un conflicto dentro de la iglesia, y aunque no queremos entrar en toda la controversia de lo que significa esto, aquí tú puedes ver un principio que Pablo nos muestra. Yo no puedo pretender simplemente hacer lo que hago sin importarme lo que termine de pensar mi hermano o el mundo, o si que detrás de todo eso Dios no sea glorificado. Cualquier cosa que yo hago debe determinar por glorificar a Dios, y si lo que yo hago es cuestionable, mejor no lo hago. Y justamente lo que el texto nos enseña es que no importa que yo haga, inclusive sea comer, yo debo hacerlo para la gloria de Dios. El principio es tal cual que yo literalmente debo empujarme a actuar de tal manera que no desconsidere a Dios de cada cosa que hago, y cuánto más resolver un conflicto. ¿Cuánto más resolver una diferencia? En ese proceso Dios debe ser glorificado. Entonces Dios espera realmente que a través de mis problemas, de mis diferencias, yo le traiga gloria a Él. Es más que obvio. Dios me creó para eso, ¿no? Dios creó a los hombres con la imagen de Dios. Eso no tienen las plantas, no tienen las piedras, eso no tienen las galaxias. Eso solo lo tienen los hombres, porque ellos solamente pueden reflejar esos atributos relacionales de Dios. Y cuando yo me niego a justamente traerle gloria a Dios, negándome a reflejar esos atributos, definitivamente entro en un problema. Dios espera que yo sea consciente de mi propósito, sobre todo ahora que soy cristiano, que tengo el Espíritu Santo, que tengo la sabiduría de Dios, que el estándar es alto. Yo puedo hacerlo, tengo todas las capacidades para hacerlo. Dios espera glorificarse en mis conflictos. Ahora hay algo que también yo tengo que saber, y es que si yo busco hacer algo para la gloria de Dios, eso implica hacerlo de corazón. Porque ya lo hago, te perdono, ¿no? No. Hay que hacerlo de corazón.
Y por esa razón hay un texto que también está en el Nuevo Testamento, que está en Colosenses, y Pablo también lo escribió, y él dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Dios te pide que si vas a hacer algo para Él, hazlo de todo corazón, no de medio corazón. No más o menos, no un cuarto, no como que fingiendo el corazón, sino de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo o el Señor servimos. Y justamente de eso se trata, ¿no? Tenemos la urgencia literalmente de poder actuar. Y por esa razón lo primero que yo debo hacer es invitar a Dios al conflicto. Ahora, antes de que hagas cualquier cosa, acércate al Señor, invítalo y pídele que Él te dirija en medio del conflicto. Invítalo para que Él mueva tus actos y al final de los conflictos, Él se traiga gloria. Invítalo para que Él te dé el corazón que necesitas para tratar a tu oponente. Es decir, no te vayas corriendo ahorita a hablar con Él. No, date un tiempo de orar. Deja que el Señor te hable, te muestre cosas. Deja que Él disponga, organice las cosas para que el conflicto se solucione. Invítalo. Y detrás de eso lo haces con oración. Es lo primero que debemos hacer. Lo segundo que necesitamos hacer, como está en la Escritura, y es sacar la viga de nuestro ojo. Hay otro texto que nos habla acerca de esto. Mateo capítulo 7, versículo 3, por favor. Si abres tu Biblia en Mateo 7, 3, vamos a leer otra porción. Una porción que Jesús tiene para poder enseñarnos y ministrarnos. Dice así Mateo capítulo 7, versículo 3. Dice así: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira, el texto que está aquí está escrito y dicho, por así decirlo, por Mateo, pero Jesús es el que está hablando. Y en este momento Jesús nos enseña que él, en vez de culpar al otro por el nivel, el tamaño, lo grande que se hizo el conflicto, yo debo considerar que yo tengo una parte en el conflicto. Nosotros debemos confiar que al atender mi parte, Dios se puede encargar del otro lado. Pero yo no puedo pretender querer arreglar el conflicto si yo no entiendo que para que un fuego se dé, se necesita combustible, se necesita chispa, se necesita oxígeno, se necesita componentes. Y algunos ponen 2 y yo pongo 1, pero siempre he puesto 1. Para que un conflicto se dé, algo has puesto, te puedo asegurar. Algunos pusieron la chispa y otros el combustible, pero algo a veces hemos puesto. Hay gente que le gusta pelear y pelea por pelear también. Pero yo puedo entender detrás de un conflicto que hay una parte que me toca a mí y por eso yo no debo ni siquiera acercarme a hablar a la persona si primero no paso por el proceso de considerar si tengo una viga en mi ojo. Cuando yo voy al texto, Jesús está refiriéndose a que yo no debo pretender literalmente juzgar al otro, porque algo que pasa en medio del conflicto de manera natural es que rápidamente alzamos nuestras manos y nuestros ojos y nuestras mentes para juzgar a nuestro oponente. No tienes que ir muy lejos, pero rápidamente en nuestra mente y nuestro corazón está pensando: ¿y este qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿No? ¿Cómo me va a hablar así? Nosotros rápidamente somos muy aptos para considerar las partes flacas y caídas de aquellos que nos han fallado o quienes se constituyen en nuestros oponentes. Pero muy rápidamente también somos ciegos para poder ver nuestra parte. Es por eso que Jesús nos manda a que antes de arreglar las cosas, yo primero entre en el proceso de entender cuál es mi parte, cuál ha sido mi posición. Y yo aquí, en medio de todo esto, necesito hacer una segunda oración. No solamente por entender el hecho de que yo tengo una parte, sino que yo soy responsable de esa parte. Sí, pero yo solamente soy responsable del 10% y él del 90%. ¿Y qué tiene? No, pero yo soy responsable solo del 1% y él del 99%. ¿Y qué tiene? Mira, Dios no me va a juzgar a mí por los pecados de mi hermano o de las otras personas. Y tampoco Dios me va a juzgar por la velocidad a la que mi hermano corre y avanza en la vida cristiana. Si mi hermano decide ir a 10 kilómetros por hora, ese es su rollo con Dios. Ese es su problema con Dios. Pero si yo voy a 50 kilómetros por hora con Dios,
y yo decido bajarlo a 10, ese es un problema. Yo puedo ser solo responsable de un 1%. Yo puedo ser responsable quizás de un 10%, nada más. Pero si yo intencionalmente he puesto una parte, Dios no me va a juzgar a mí porque de pronto el otro, si pesamos las cosas, pareciera que su parte pesa más. No, si yo soy consciente de algo que sé que debo hacer y no lo he hecho, ese conflicto está ahí para ayudarme a ver que hay algo que también tengo que quitar de mí. Y esa es mi viga. Es decir, yo no puedo comparar mi equivalencia o hacer equivalente mi peso con el de la otra persona. El conflicto es muy particular para cada uno de nosotros y Dios va a traer muchas veces estas cosas para hacernos ver cosas que están ocultas en nosotros. Y es por esa razón que cuando yo entiendo que posiblemente yo no debí haberme quedado callado y dejar así que le golpee su cabeza, ¿no? Y hacer con malicia quizás ese silencio de hielo, ¿no? O posiblemente yo dije algo y se lo dije bien dicho y punto, ¿no? Pero no era mentira, era verdad. Pero se lo dije para resfregárselo, no para poder ayudarlo. Cuando nosotros hacemos una parte detrás de todo esto, tenemos que entender que en realidad nosotros somos llamados a reflejar a Jesús en todos los aspectos. Si yo en el momento del conflicto pongo como estándar la madurez del que me opone, pues yo soy un ángel, ¿no? Pero si el ejemplo es Cristo, entonces las cosas son diferentes. Es por esa razón que en este momento Dios nos llama nuevamente a buscarlo en oración para, en vez de comenzar a mediar por el problema con la otra persona, yo comience a mediar en mi problema con Dios por cuál ha sido mi parte que yo no he querido buscar a Dios o actuar bíblicamente. Quizás yo me frené de mostrar gracia, yo me frené de tener paciencia, quizás yo me frené de pensar mejor las cosas y actuarlas diligentemente o decirlas bien. Y eso incendió y quizás la otra persona hizo peores cosas, pero yo hice mi parte. Arregla tu parte con el Señor. Saca la viga de tu ojo. Para luego pasar a la tercera parte, que es casi instantánea. Aunque no es lo mismo, pero es casi instantánea. Y es abrazar la humildad. Proverbios 19:11, mira lo que dice. Proverbios 19:11 dice lo siguiente. Este es un principio que habla de los conflictos y de cómo esto se mueve. Dice así, Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Literalmente una persona que entiende las implicancias de mantener el odio, la amargura en el corazón, entiende que esto es peor y más destructivo que tener calma y paz y aún a veces hasta pasar la ofensa. La sabiduría con la que uno necesita manejar las cosas tiene que ayudarnos a poder reflejar algo, la humildad con la que nosotros abordamos el problema. Y esa humildad no solamente se queda en la reacción, sino que literalmente nos detiene de poder querer buscar solo nuestro beneficio. Porque nosotros entendemos que debemos ser humildes, pero en medio del conflicto se nos olvida. En medio del conflicto nosotros pensamos de otra manera. El chip que tenemos pecaminoso nos hace actuar rápidamente de una forma que no es la correcta. Pero si tú vas a la Escritura te vas a encontrar con textos que nos hacen ver cómo el orgullo y no la humildad es lo que le tira combustible a los conflictos. En Proverbios 10:12 que está ahí dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contiendas, mas con los avisados está la sabiduría. Nosotros entendemos que el orgullo va a buscar botar y tumbar todo aquello que Dios va a querer construir en humildad y en santidad. Los hijos de Dios hemos sido llamados a ser pacificadores y yo tengo que entender que para llegar ahí yo necesito humildad. Yo necesito reconocer que yo no soy más que la otra persona, por más cargo alto que tengamos, por más experiencia que tengamos, por mejores logros que podamos tener, pues no importa, porque a la hora de la hora, delante de Dios somos todos iguales, y si hay una diferencia es que alguien tiene a Cristo y el otro no, y aunque eso hace mucha diferencia, el valor no está en tu cuerpo ni en ti, sino en la gracia que Dios ha tenido contigo. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros tenemos que entender que todo esto debe ser con una actitud humilde.
Y debo decidir literalmente actuar con humildad, no solamente en este momento que oro, en este momento que yo lo analizo por mí mismo, sino en todo el proceso, en donde yo no juzgo a la otra persona porque comienzo a entender que yo podría estar en su lugar, pero no estoy ahí gracias a la gracia de Dios. Para que al final pasemos a un cuarto punto, que literalmente ya no solamente es descansar en la humildad, sino es reconciliarnos, ir y reconciliarnos. En Mateo 5:23, que yo lo mencioné hace un rato, te pido que lo busques. Mira lo que Jesús dice respecto a nuestra vida de adoración, respecto a cómo nosotros buscamos a adorar a Dios. En el caso de ellos, en esa época era venir y ofrecer un sacrificio en el templo. Nosotros ya no hacemos eso exactamente, pero adoramos a Dios de diferentes maneras. Mateo 5:23 nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El texto no dice, bueno, si él comienza a entender que las cosas se van a arreglar, entonces tú vas y te reconcilias. No. El texto no toma por iniciativa que las otras personas lo comprendan. Es que yo entiendo mi parte, yo entiendo que hay un conflicto, yo voy. Sí, pero ella le inició, pero tú lo puedes terminar. Hemos sido llamados literalmente a terminar los conflictos con la sabiduría de Dios, con la gracia de Dios y con el amor de Dios. ¿Quién debe ir? Nosotros. Si la otra persona viene, amén. Pero si no es así, nosotros vamos. Hemos sido llamados a buscar la relación, la restitución y que las cosas se puedan arreglar a la luz de lo que la palabra nos enseña. Cuando nosotros vamos a la Escritura, entonces tenemos que recordar esto. Nosotros no podemos pasar por alto que es un proceso que no es fácil. Es difícil, como decimos. Depende del conflicto, depende de la situación, depende de qué tan amplio es esta enemistad o esta separación. Pero la realidad es que a la hora de la hora nosotros tenemos que hacerlo con diligencia, como Dios nos pide. Y eso implica de una manera muy concreta que nosotros entendamos que el estándar es alto, no es bajo. Se nos pide que pesemos adecuadamente lo que sabemos de la palabra, invitando a Dios en medio del conflicto, sacando la viga de nuestro ojo, abrazando la humildad y yendo literalmente a poder reconciliarnos con aquella persona que tenemos un problema. Ahora, hay conflictos que son mucho más complejos. Hay conflictos que simplemente no se puede solucionar así como así, porque la otra persona no quiere resolver el conflicto. Y esos son conflictos a veces mucho más complicados. ¿Qué pasa cuando de pronto el mundo literalmente nos persigue? Cuando no solamente está en conflicto la situación momentánea o una verdad o algo en particular, sino que abiertamente buscan apuntarnos, porque este es un tipo de conflicto muy diferente. La Biblia no solamente nos habla de cómo buscar la reconciliación entre nosotros, sino qué hacer cuando el mundo también está en conflicto con nosotros. Y aunque el tiempo no nos da, porque obviamente, como dije, hay mucha información, nosotros leímos la semana pasada un texto que justamente responde a eso. Y aunque hay mucha información que nosotros podemos decir, como que el hecho de que en el mundo vamos a tener aflicción, de hecho que hay conflictos. Jesús dijo que vino a traer espada, es decir, definitivamente por ser cristianos en algún momento vamos a tener un problema. Pero también nos da la solución. Romanos capítulo 12, versículo 14 al versículo 21. Solo lo vamos a leer. Yo solo voy a hacer mención de una sola cosa y ahí vamos a terminar. Romanos capítulo 12, versículo 14 dice así. Romanos 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Si en el mundo alguien te persigue y abiertamente hace algo contra ti, porque entiende de alguna manera que tú conoces el Evangelio, y de alguna forma el mundo lo va a hacer en algún momento, bueno, aquí tenemos una serie de instrucciones por las que nosotros debemos actuar. Si fuera como iglesia, nosotros debemos estar unidos, no altivos entre nosotros, sino estando unidos y asociados con los humildes, siendo sabios, no pagando mal por mal. Y como dice todo esto, yo lo resumiría en el versículo 20. Creo que es la mejor forma concreta que Dios nos dice cómo actuar. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, hermano, hay personas que simplemente no van a aceptar una reconciliación y que literalmente se van a oponer a nosotros por ser hijos de Dios. Y cuando esos casos se dan así, nosotros quizás no podemos solucionar en ese inmediatamente el problema, pero lo que podemos hacer es mostrarles el amor que Dios nos mostró. Porque en esto conocemos nosotros el amor, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros le ofendíamos una y otra vez. Y tú no estarías acá si Dios no hubiese cesado su amor. Tú no estarías aquí y no hubieses atendido el evangelio si Dios no hubiese traído olas de gracia una y otra vez, a pesar de tus pecados y tus rebeldías y tus diferentes momentos de ofenderle. Tú llegas aquí por un baño de amor inmenso que te ha venido rodeando una y otra vez. Y quizás esa persona no solo necesite tu amor, sino el de muchas otras personas, para que quizás en el momento debido esa persona se convierta, entienda lo que ha hecho. Quizás no. Pero lo que sí va a suceder es que en el día del juicio, al final de los tiempos, todos sabrán quién tenía la razón, quién vivía en la verdad y quién es el que va a salir al frente y será rescatado y quién será perdido. Así que a la hora de la hora, hermanos, nosotros tenemos muchas cosas que poder hablar de acerca del conflicto. No podríamos, por así decirlo, detenernos en todo porque es muy amplio, pero dependiendo de dónde estamos y en dadas las circunstancias donde nos encontremos y con la persona que podamos tener alguna diferencia, la Biblia nos manda a honrar a Dios. No importa dónde estamos, no importa cuáles sean las diferentes situaciones donde estemos, no debemos obviar las oportunidades que Dios nos ha dado para traerle gloria. Y si estamos en medio de un conflicto, actuemos como la Biblia nos manda. Oremos.